Buen día. Aquí estamos para una nueva conferencia de la Escuela Argentina de Genealogía, doctor Carlos Luque Colombres. Creo que todos me conocen, soy Analía Montórfano. Hoy el disertante es Sebastián Combina, perteneciente a la Academia Argentina de Genealogía y Heráldica de Córdoba, y nos va a hablar leo el título de la conferencia: Tras los pasos de un soldado portugués en América, el caso de Antonio Pessoa de Morales y en Córdoba y Santa Fe, 1650-1780. Bueno, Javier, que es nuestro secretario académico, va a presentar a Sebastián a leer su currículum. Así que te cedo, Javier. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Daniel. Muy bien, pedimos entonces los micrófonos cerrados, por favor. Buenos días para todos. Saludamos a todos los que gentilmente se han conectado para esta actividad virtual de la Escuela de Genealogía Dr. Carlos Luque Colombres. Antes de comenzar, entonces, resaltamos que la disertación de hoy, como todas las anteriores y posteriores, serán subidas a nuestro canal de YouTube, al que además agradeceremos puedan suscribirse. Asimismo, podrán seguirnos y estar informados de nuestras actividades por nuestra página web institucional y nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Saludamos también a las autoridades presentes de la Federación Argentina de Genealogía y Heráldica, su presidente, Gerardo Flores Ibaldi, su secretaria, Celia Avellaneda de Barreche, y a los demás presidentes de entidades federadas que nos acompañan. En nombre de la directora de la Escuela Argentina de Genealogía, señora Analía Montórfano, y en el mío propio, como secretario académico, damos la bienvenida a esta conferencia que dictará Sebastián. Sebastián Combina es ingeniero químico con título obtenido en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeñó desde 2019 en el ámbito del desarrollo, optimización y escalado de procesos de síntesis química y formulación de productos farmacéuticos para diversas industrias de Argentina, Estados Unidos y Europa. Genealogista por pasión, desde joven, más joven de lo que es, ingresó como miembro de número a la Academia Argentina de Genealogía en el año 2020, destacándose sus investigaciones sobre linajes del período virreinal de Córdoba. Como investigador, ha presentado trabajos en múltiples jornadas y congresos, así como publicado muchos trabajos científicos, tanto vinculados a la genealogía como a la ingeniería y las ciencias químicas. Forma parte de la Comisión Ejecutiva del Congreso Nacional de Genealogía organizado por la Academia, celebrado en Córdoba en 2022. Integra, desde 2024, el cuerpo docente de la Escuela de Genealogía Juan Luis de Aguirre y Tejeda, habiendo dictado varios cursos de introducción a la genealogía y escritura y exposición de esta. Nada más por ahora. Vamos a escuchar entonces la conferencia de Sebastián. Sebastián. Voy a compartir pantalla. Bueno, en primer lugar no puedo dejar de agradecer a la Escuela de Genealogía Luque Colombres por darme esta oportunidad, por haberme invitado a dar esta pequeña charla. La verdad que es un gusto muy grande para mí poder participar de estas actividades y mostrar, bueno, un poquito de lo que he estado trabajando últimamente. Bien, conforme avanzamos en nuestros trabajos genealógicos, sabemos que el número de personas crece de forma exponencial. Uno puede encontrar muchísimas sorpresas a lo largo de su investigación. Los que me conocen saben que cuando hago genealogía me gusta ir un poco más allá de los nombres, fechas y ocupaciones. En la medida que los documentos se conserven y lo permitan, me gusta poder reconstruir sus biografías, el contexto en el cual vivían,
y que determinaba muchos aspectos de sus vidas, qué lograban, qué hicieron, qué los motivaba. Todo esto es un desafío muy grande, especialmente cuando nos vamos para atrás en el tiempo, porque por supuesto es muy común que no encontremos mucha información o no encontremos la información que uno quisiera, y lamentablemente nuestros ancestros no nos dejaban un cuadernito con sus autobiografías para que nosotros las podamos hoy en día leer y estudiar. Un caso que me llamó la atención es el de este personaje que aparece en el título, Antonio Pessoa, o Pessoa y Morales, Pessoa de Morales, aparece con estas variaciones en su apellido, del cual desciendo de manera directa a través de mi abuelo materno, y que, bueno, pese a su corta vida, ya vamos a entrar en detalle, participó en algunos hechos relevantes que, bueno, voy a intentar resumir y que me parecieron interesantes para traerles hoy. Si bien vamos a ver que es una familia bastante pequeña, poco difundida, representó un desafío bastante interesante, puesto que se trata de uno de estos casos en los que la documentación es bastante escueta, y por otro lado, vamos a ver que nos va a permitir ver un poco más, o aprender más sobre la historia de una región a partir de su caso particular, que es algo que siempre es interesante de la genealogía. Uno termina aprendiendo y estudiando mucho de historia, mucho de contexto, en el cual, bueno, nuestros ancestros vivían. Dividí esta presentación en dos partes. Primero voy a profundizar un poco en el método genealógico y cómo llegamos a esta familia, y luego les voy a contar sobre la biografía de esta persona en particular, su trayectoria y la información de un poco de su descendencia. Para que no sea muy largo, no voy a detallar cada paso que di hasta llegar a esta familia, porque estaríamos varias horas. En el medio tuve varios desafíos bastante interesantes también desde un punto de vista genealógico para poder conectar cada generación, pero puede quedar para otras charlas. Voy a enfocarme específicamente en la familia Pessoa, que son estas tres generaciones que podemos ver en este arbolito genealógico. Sí puedo mostrar rápidamente cómo es esa conexión a partir de María Josefa Pessoa, que aparece allí abajo. Su hija fue Mercedes Gaete, su hija Victoria Guevara, y así hasta llegar a Zenona Urán. Esta señora es una de mis tatarabuelas. Ese fue, para que veamos un poco también la distancia que muchas veces nos separa hasta estos ancestros. Todas estas personas que habíamos mencionado acá, así como sus respectivas, por supuesto, parejas y familias, vivieron en la zona conocida como Río Segundo, que entonces, en el siglo XVII y XVIII, incluía también la región de Río Primero. Ambas regiones pertenecen a la provincia de Córdoba y están muy cerca de su capital, de la ciudad de Córdoba. Como sucede en otras zonas de la provincia, y también algo que podemos decir de muchas regiones del país, muchos de los libros de registros parroquiales lamentablemente se han perdido y no es posible continuar a través de ellos hacia el pasado. En estos casos hay que recurrir a todo lo que se pueda para intentar dar con una respuesta a nuestras dudas genealógicas. Lamentablemente nada nos va a asegurar nunca de que en todos los casos que tengamos puedan resolverse, ¿no? Cuando descubrí que descendía por parte de mi madre de esta señora Josefa Pessoa, vecina de Río Segundo, lo primero que pensé es que probablemente no fueran de la ciudad de Córdoba o de la jurisdicción de Córdoba. Esto no dejaba de ser una corazonada porque no tenía pruebas directas, pero lo intuía debido a la poca difusión del apellido y su ausencia en épocas más antiguas, tanto en Córdoba como en Río Segundo. Aquí hay que aclarar que, si bien en genealogía es muy común trabajar con este tipo de hipótesis, siempre tenemos que hablar en términos de probabilidad. Nunca vamos a dar por seguro un dato hasta que podamos demostrarlo. Como efectivamente terminó sucediendo en este caso. Por mucho tiempo no pude avanzar, y había llegado hasta aquí, hasta esta señora Josefa Pessoa. Incluso pese a haber encontrado, ya vamos a hablar sobre su familia,
pese a haber encontrado bastante información tanto de ella, de su marido y de sus hijos. Esto cambió cuando, en realidad fue por casualidad, buscando sobre otra familia de la misma zona, una vecina de Josefa Pessoa declaraba en su testamento que mi ancestra y su padre, a quien nombraba, le debían dinero. Esto fue bastante revelador, dado que sobre su padre no teníamos ningún dato. Entonces, gracias a esto ahora conocí al menos su nombre. Y en paralelo, pude encontrar en el archivo histórico de la provincia de Córdoba, ahí está, un recibo de dote fechado en diciembre de 1702 de una persona que se llamaba igual, José de Pessoa o de Pessoa Morales, como después va a empezar a aparecer mencionado. En base a esto, se podía corroborar la relación de doña Josefa Pessoa y su padre. Bueno, y gracias a este recibo de dote, José menciona quiénes eran sus padres y además un detalle nada menor, que no era nacido en Córdoba, sino que era natural de la ciudad de Santa Fe. Menciona a sus padres, Antonio de Pessoa o Pessoa Morales y doña María de Sanabria, de los que ya voy a hacer referencia más adelante. Si bien la norma por entonces dictaba de que un novio, al ser de otro lugar, es decir, foráneo o extranjero, o si hubiera encontrado mucho tiempo en otro lado, debía dejar su información matrimonial, es decir, debía demostrar que fuera soltero para poder casarse, José de Pessoa o no lo hizo, o si se hizo, el expediente no se conserva, o tampoco no lo he podido encontrar. Pero es un hecho de que se casó aquí en Córdoba, el recibo de dote lo demuestra. Y si bien estos son los documentos más importantes que me permitieron hacer esta reconstrucción inicial de la genealogía, luego empezaron a aparecer otros documentos de las 3 generaciones que nos van a permitir enriquecer considerablemente la biografía de cada uno de ellos. Por ejemplo, puede ser el censo, como fueron el censo de 1778, un boleto de compra y venta de tierras que hace José de Pessoa en 1724, el bautismo de José Pessoa, una de las pocas actas parroquiales que pude encontrar en esta parte de la familia, en Santa Fe, ya vamos a ver. Y finalmente, y quizá uno de los documentos más importantes del que voy a hacer mención, el expediente matrimonial del padre, de Antonio de Pessoa, es decir, de este portugués que en definitiva es quien da origen a este trabajo. Sobre quien todavía no he dado mucha información, pero ahora vamos a empezar con este personaje. Antonio de Pessoa, o de Pessoa Morales, nació en Portugal, en la ciudad de Lisboa. Todavía no he podido dar con ningún dato respecto a su filiación, es decir, no conozco a sus padres, algo que todavía tengo pendiente de investigar. Lamentablemente, en los pocos documentos que Antonio ha dejado en nuestro territorio, así como de los que he podido encontrar de su descendencia, en ninguna parte jamás se hace mención a quienes fueron sus padres, ni a algún otro pariente que haya tenido en Portugal o en Europa. Ni siquiera tenemos datos como para poder establecer una hipótesis de quiénes podrían llegar a ser. Esta es la firma de mi ancestro, de Antonio Pessoa Morales. Algo que siempre me gusta y me llama la atención de cuando hago mis investigaciones genealógicas son las firmas. Esto es porque muchas veces y en este caso es lo que sucede, es lo único que nos dejaban nuestros ancestros, que fuera de su puño y letra o que haya sido algo material que ellos hayan dejado, por así decirlo. La única constancia que tengo que haya sido realmente él es esta firma. Algo que siempre me gusta de poder conocer. Por más de que haya muchos que no sabían firmar, en este caso él sí sabía hacerlo.
Nació, bueno, este mapita que podemos ver acá está cortado porque no me entraba. Aquí podemos ver Sudamérica, que es el lugar al que va a emigrar este personaje, y en la esquina superior derecha se alcanza a ver lo que sería una parte de la península ibérica, actual territorio de Portugal y España. Como ya mencioné, Antonio de Pessoa nació en la ciudad de Lisboa. Su nacimiento se produjo más o menos alrededor del año 1655. Y tenemos constancia de que se enlistó bastante joven en las Fuerzas Armadas del Reino de Portugal, alcanzando en estas la posición de cabo de escuadra por algún logro que tampoco conocemos, a mediados de la década de 1670. Es decir, cuando tenía alrededor de 20 años de edad. El cabo de escuadra, para el que no conozca mucho de posiciones militares, es la posición inmediatamente superior a la del soldado. Su función era dirigir y comunicar órdenes a un pequeño número, a un pequeño grupo de estos, o sea, de soldados. Con este cargo, Antonio de Pessoa se va a embarcar bajo el mando del capitán don Manuel Galván, cuyas fuerzas parten desde Lisboa rumbo a Sudamérica a mediados del año 1679. Para entonces Antonio habría tenido unos 24 o 25 años de edad. Hoy en día nos puede parecer una persona bastante joven para esto, pero para la época era algo bastante frecuente. Estas fuerzas estaban destinadas a apoyar al maestre de campo, don Manuel Lobo, quien recibió recientemente el cargo de gobernador de la capitanía de Río de Janeiro. Esto en territorio de lo que hoy es el Estado de Brasil. Recordemos que para entonces, una parte de lo que hoy es Brasil pertenecía al Reino de Lisboa, y esta provincia, esta región, se conocía como la capitanía de Río de Janeiro. Lobo tenía la orden de establecer una ciudad en una región conocida como San Gabriel, denominación que residían las tierras e islas en la margen oriental del Río de la Plata, lo que hoy es Uruguay. El primer lugar en el que se detuvo la flota fue en las Islas Azores. Esto era muy frecuente en esa época, dado que las islas estaban bajo la jurisdicción de Portugal, ya para entonces, y allí podían abastecerse de agua y de otros recursos antes de dar el trecho más largo del viaje, que era llegar hasta las costas del Brasil. Y posteriormente llegaron a la ciudad de Río de Janeiro. Para su expedición, el dicho gobernador mencionado, el Manuel Lobo, no solamente recibió recursos directamente desde Lisboa, como fueron las naves, alimentos, un montón de provisiones, sino también una serie de cartas que estaban dirigidas a los cabildos de varias ciudades de la zona de Brasil, así como a autoridades eclesiásticas de la zona, para que cada una proveyera de personal, artillería y sacerdotes que no podían traerse directamente desde Portugal y se podían obtener más fácilmente en esta zona. A finales del año siguiente, y ya reunidos los hombres y recursos suficientes, al menos a consideración del gobernador, Lobo termina de preparar su expedición al Río de la Plata, y parte desde Río de Janeiro hacia esa región el 30 de octubre de 1679, jornada en la que estuvo presente este personaje, Antonio de Pessoa, junto como uno, en realidad, de los 400 soldados aproximadamente que formaban esta expedición. Entre los cuales, bueno, hay que aclarar que entre los cuales también no solamente había portugueses peninsulares, es decir, provenientes de Europa, sino también un montón de soldados portugueses, pero que se sumaron desde el Brasil. Así como también un buen número de esclavos, que también fueron llevados a participar de esta expedición. La primera parada que hicieron desde que salieron de Río de Janeiro fue en la ciudad de Santos, también en territorio portugués, y desde allí partieron siempre por mar, dado que toda esta zona entre Santos y lo que
y Buenos Aires, por ejemplo, todavía para entonces no había sido explorada ni por España ni por Portugal. Permanecía como una zona en la cual ambos estados todavía se estaban disputando de alguna manera. Y ya vamos a ver un poco más de eso. Una vez que se abastecieron de recursos en la ciudad de Santos, parten entonces hacia al sur, hacia lo que hoy es Uruguay. Respecto a nuestro biografiado, recordemos que yo había mencionado al comienzo de que él venía en compañía del capitán Manuel Galván. Este hombre era de mucha confianza del gobernador Lobo y había sido designado para dirigir el escuadrón de caballos de la flota. De aquí que podemos deducir que con mucha probabilidad este personaje, Antonio de Pessoa, haya sido uno de los soldados que venían a caballo en las fuerzas, que hay que destacar que eran la minoría, porque no había muchos caballos para esto, y eran unas pocas decenas de hombres. El objetivo que perseguía, en definitiva, todo esto que estaba organizando Portugal con esta expedición, era bastante ambicioso. Para resumir, en primer lugar, el nuevo asentamiento que el gobernador Lobo estaba destinado a fundar, a establecer, debía ser una base de operaciones para poder poblar lo que hoy es Uruguay, territorio que Portugal deseaba conquistar. Así como el sur de lo que hoy en día es el estado de Brasil. Además, podía de esta forma establecer una posición de avanzada que buscaba recuperar el acceso comercial que Portugal había tenido al Río de la Plata, para comerciar con las ciudades del Río de la Plata y el Tucumán, el cual había perdido desde que las coronas de Portugal y España se separan en 1640. Dicha esta pequeña introducción, el 1 de enero de 1680, el gobernador y su flota llegan a la desembocadura del Río de la Plata, y el 20 de enero, el 20 del mismo mes, ocupan la isla y la región de San Gabriel. Pocos días más tarde, el gobernador Lobo funda la ciudad que le habían ordenado hacer, a la cual nombra Colonia dos Santísimos Sacramentos. Este fue el primer asentamiento europeo en lo que hoy es la región de la República de Uruguay, y si bien vamos a ver que no prosperó, es el que va a dar origen a lo que actualmente es la ciudad de Colonia del Sacramento. Una ciudad que a partir de este punto, durante casi 100 años, Portugal y España estuvieron disputándose su pertenencia, a quién le pertenecía. Yo recién mencioné que esto era la región de San Gabriel y también una isla. Esta se encontraba casi sobre la ribera oriental del río, bien enfrente de la ciudad de Buenos Aires. La isla tenía una posición estratégica, dado que no solamente se hallaba en la entrada al río, sino que también estaba justo enfrente de la recién fundada Colonia del Sacramento. Así que el gobernador también ordenó a un grupo de hombres que vayan a establecer una especie de fortificación en esta isla, desde la cual, los portugueses podían controlar mejor el área circundante. Como una simple curiosidad, esta región y esta isla habían recibido el nombre de San Gabriel desde que Sebastián Gaboto, un expedicionario muy conocido, las avistó el 18 de marzo de 1527 en el día de San Gabriel, y debido a eso él le pone ese nombre, el cual subsiste hasta esta época que estamos hablando ahora, y que hoy en día, con este nombre ya no se conoce a toda la región, sino que solamente sobrevive para esta isla en particular. Hay que destacar que nuestro personaje, Antonio de Pessoa, en un documento posterior, él menciona muchos de los puntos de los que acabo de hablar, y él dice haber participado de la edificación o el poblamiento de esta isla de San Gabriel. A lo que es bastante interesante. Por supuesto que las acciones portuguesas no pasaron desapercibidas para los españoles, ni en la península, ni en Europa, ni en Buenos Aires. Y desde un comienzo todos tenían en claro de que
los portugueses estaban violando el tan conocido Tratado de Tordesillas, según el cual, los portugueses estaban introduciendo en territorio que le habría correspondido a España. Este no fue ni el primero ni el último intento de Portugal de sacar ventaja, por así decirlo, de no respetar este tratado. Y ya en agosto de 1678, es decir, varios meses antes de la fundación de Sacramento, el embajador de España en Lisboa había advertido que la expedición iba a introducirse en territorio español e inician una causa legal entre ambos estados. A Buenos Aires esta noticia no llega, sino que, según el relato tradicional que he podido recoger de algunos libros, las autoridades de Buenos Aires se enteran cuando algunos pescadores, por simple casualidad, vieron al otro lado del río, avistaron personas trabajando, algo que les resultaba extraño, y al volver a la ciudad de Buenos Aires e informar, rápidamente las autoridades mandaron espías y confirman la situación en la que se encontraban el 22 de enero. Recordemos que Buenos Aires y esta nueva colonia del Sacramento estaban enfrentadas, lo único que las dividía era el Río de la Plata. El gobernador del Río de la Plata, para entonces era don José de Garro, rápidamente organiza sus tropas para expulsar a los portugueses, mientras aquellos ya se encontraban en plena labor de construir viviendas y fortificaciones. De inmediato le envía una carta a su contraparte portuguesa, pero el gobernador portugués le responde con una negativa. A través de sus espías, el gobernador del Río de la Plata sabía que sus hombres con los que él disponía eran claramente superados en número por los del portugués, así que rápidamente no duda en salir a pedir ayuda. Para esto manda cartas al virrey del Perú, así como a los cabildos de las ciudades del Río de la Plata y el Tucumán. Logra convocar soldados que llegan desde Asunción del Paraguay, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, incluso, entre otras ciudades, e incluso artillería que llega desde La Plata, que hoy en día sería la ciudad de Sucre, en Bolivia, y Potosí. Por supuesto, imaginemos cómo era todo en aquella época. Mover soldados, mover artillería, no era algo que se podía hacer de un día para el otro, las distancias son enormes, y el gobernador Garro demoró 8 meses en reunir estas fuerzas. Recién en agosto de 1680, este gobernador, termina de reunir esto y temiendo de que llegaran refuerzos de Brasil, se apura a llevar a todos sus soldados a la otra margen del Río de la Plata. El 7 de agosto de 1680, Garro sorprende a los portugueses y logra vencerlos. El bando español tiene 150 bajas, mientras que los portugueses tuvieron unas 200 bajas, es decir, perdieron más o menos la mitad de los soldados portugueses que tenían. Poco después, Garro renombra la ciudad como Fuerte del Rosario, un nombre que no va a subsistir mucho en el tiempo. Y respecto a los personajes que he mencionado hasta ahora, el capitán Galván, aquel que era quien dirigía a Antonio de Pessoa, digamos, muere durante la batalla, y el gobernador portugués es puesto preso, llevado primero a Buenos Aires, luego a la ciudad de Córdoba, y finalmente de nuevo a Buenos Aires, donde fallece un tiempo después. Esto, por supuesto, es bastante un resumen de todo esto, para que entendamos el contexto en el cual este personaje, Antonio de Pessoa, tuvo mucha participación como soldado. Y aquí surge la interrogante de qué fue lo que pasó con el resto de los soldados, los que no fallecieron, los que sobrevivieron a la batalla. El resto de los portugueses sobrevivientes fueron apresados por las fuerzas españolas y llevados todos a Buenos Aires. Es posible que aquí algunos no solo permanecieron en Buenos Aires, sino que también fueran llevados repartidos en los presidios o las cárceles de otras de las ciudades de la zona, del Río de la Plata y Córdoba. En los libros solamente he encontrado constancia de algunos soldados que fueron llevados incluso a Santiago de Chile, en el caso de algunos de los dirigentes
de las fuerzas portuguesas que habían sobrevivido. Bien, todos estos soldados fueron finalmente liberados 8 meses después de la batalla, cuando llega la noticia a Buenos Aires de que se había firmado el Tratado Provisional de Lisboa, fechado el 7 de mayo de 1681. Según el cual, los estados de Portugal y España hicieron algunos arreglos sobre esto. Tras esto, los soldados se diseminaron por toda la región. Algunos permanecieron en Buenos Aires, pero he podido detectar a otros que pasaron a Santa Fe, Corrientes e incluso Córdoba en la región del Tucumán. Entre todos estos soldados que sobrevivieron a la batalla y que se repartieron por la región, se encontraba Antonio de Pessoa. Casi de inmediato, el mismo mes en el que es liberado, en mayo de 1681, él ya aparece como morador, como vecino morador, es decir, un vecino que hacía poco que estaba, de la ciudad de Santa Fe. Para este momento habían transcurrido 9 meses desde la toma por parte de los españoles de San Gabriel, y por ende de Colonia del Sacramento, y apenas pocas semanas desde que fuera liberado, muy poquito tiempo, días quizás. En este momento Pessoa estaba decidido a permanecer en América, y no solo en América, sino en la parte española del continente. Por ello no resulta extraño de que rápidamente, muy rápido, buscara contraer matrimonio con alguna joven criolla. Este mecanismo o estrategia de muchos extranjeros, muchos portugueses, etcétera, que buscaban contraer matrimonio rápidamente de esta forma, era muy frecuente en la época. Es un mecanismo que refleja muchas veces las estrategias familiares que existían en la época y no precisamente respondían a un vínculo amoroso, quizás como estamos más acostumbrados en la actualidad. Aquí podemos ver, esta es la isla de San Gabriel, y al frente lo que se ve en lo lejos en la foto de la izquierda es Colonia del Sacramento. Esta es una foto de la década del 40, si no me equivoco. Y lo que se ve a la derecha son los únicos restos que permanecen de la primera fundación de Colonia del Sacramento, de esta fundación que hace el gobernador Lobo, y son los restos de su propia casa, de la casa del gobernador, que son los únicos que ha quedado. Y de hecho, si tenemos en cuenta el poco tiempo que sobrevivió ese primer asentamiento, antes de que los españoles lo conquistaran, es claro también por qué hay tan poquitos restos. Además, los españoles, al llegar a la Colonia del Sacramento, quemaron, incendiaron la mayor parte de lo que había, dado que eran todas casas construidas con madera. Bien. Dada su condición de foráneo, de extranjero, de alguien que no vivía en la zona, como ya mencionaba antes, en estos casos, la norma dictaba que estas personas debían dejar su información para demostrar que fueran solteras. Dado que, acabo de mencionar que Antonio quería casarse. Para fortuna nuestra, en este caso sí se conserva su expediente, su información de soltería, que Antonio inicia el 23 de mayo de 1681. Ni siquiera, como decía antes, 1 o 2 semanas después de que se enterara de que había sido liberado, de que ya podía contraer matrimonio. Bien, esta información la inició ante el cura rector de Santa Fe, el maestro don Diego Fernández de Ocaña, y presentó para eso varios testigos que lo conocían desde la ciudad de Río de Janeiro en algunos casos, y otros incluso desde Lisboa, con todos los cuales había participado de toda esta jornada, y que todos más o menos declaran las mismas cosas. Lo más importante en este caso era que Antonio era soltero, era el propósito de esta información, pero dejan entrever todo el recorrido que habían hecho, porque cada testigo va contando cómo que Antonio era soltero, no solamente en Lisboa, sino también en Río de Janeiro, en Santos, en tal lugar, en San Gabriel, porque nosotros participamos de tal y tal cosa. Y se cuenta en el expediente toda esta trayectoria que Antonio realizó
desde Lisboa hasta San Gabriel y finalmente Santa Fe. Por ende es un documento sumamente interesante. Además de eso, Antonio también presentó ante el cura un documento, o un instrumento, como se le llamaba en ese momento, que demostraba su soltería, el cual era una carta que traía consigo desde su ciudad natal, es decir, desde Lisboa, que estaba firmado por un sacerdote de dicha ciudad, en el cual decía, bueno, Antonio de Pessoa no se casó en esta ciudad. Lamentablemente el original no se conserva en el expediente, ni tampoco fue copiado. Solamente el sacerdote hace mención de que el novio había traído ese documento. El hecho de que Antonio llevara consigo ese documento que había sido otorgado en Lisboa, claramente refleja su intención de permanecer en América, incluso mientras todavía vivía en la península ibérica, en Portugal. Tomadas las declaraciones de los testigos y en base a ese documento, sin que se presente otro impedimento, Fernández de Ocaña otorga la licencia o autorización correspondiente y lo casa en la parroquia de Santa Fe 2 días después, el 25 de mayo de 1681. Es interesante notar la rapidez con la que se llevó a cabo todo este procedimiento, ¿no? La novia, en este caso, era doña Ana de Sanabria y Ávila, o de Ávila y Sotomayor, que aparece con todos estos distintos apellidos en distintos documentos a lo largo de su vida. Debemos recordar que en esta época los apellidos no se transmitían ni se conservaban a lo largo de la vida de una persona como es hoy en día. En esta época las personas eran, podemos decir, libres de elegir su apellido entre los que tenían de sus ancestros, en su familia, e incluso podían cambiar a lo largo de su vida. Entonces, en este caso, doña Ana, que era hija del capitán Manuel de Sanabria, y doña Leonor de Ávila y Sotomayor, fíjense que ella en algunos documentos aparece con el apellido del padre, en otros con el apellido de la madre, y en otros aparece con una combinación de ambos apellidos, como por ejemplo cuando aparece como Ana de Sanabria y Ávila. Doña Ana nació en la ciudad de Santa Fe, la santafesina, nace alrededor del año 1663, y por ende tenía unos 18 años de edad cuando se casa con Antonio. A partir de este momento, la pareja permanece en la ciudad de Santa Fe. No tengo constancia de cuál fue la actividad a qué se dedicó Antonio de Pessoa durante este periodo. Tampoco he podido encontrar algún protocolo notarial o alguna actividad comercial, alguna compra que haya realizado. Pero bueno, esto tampoco resulta muy raro si tenemos en cuenta que Antonio fallece pocos años más tarde, entre 1684 y 1696, cuando tenía unos 29 a 30 años de edad aproximadamente. Viuda y con un pequeño hijo a cargo, no es raro que doña Ana o el padre de esta buscar un nuevo marido, y para esto se presentó en 1696 maestre de campo don Juan de Ordóñez, o Juan Ordóñez, que inicia su información matrimonial y termina casándose. Ordóñez era natural de España y vecino de la ciudad de Córdoba, donde había enviudado poco antes. A partir de este momento no sabemos todavía si doña Ana lo acompaña o no, pero Juan Ordóñez vuelve a la ciudad de Córdoba, donde ya vivía 2 años después, y es probable que haya traído consigo a doña Ana. Cuando Ordóñez otorga su testamento en 1711, el cual se conserva en el archivo de la ciudad de Córdoba, este menciona a su segunda esposa, no menciona a su segunda esposa, pero sí dice ya ser viudo de sus 2 matrimonios, dejando en claro que no había tenido hijos de su segundo enlace, es decir, con doña Ana. Del primer matrimonio, como ya mencioné, solo nació un hijo, José de Pessoa Morales, que nace en la ciudad de Santa Fe en 1682, y como consecuencia del matrimonio de su madre en segundas nupcias con Ordóñez, es muy probable que esta sea la causa de por qué José de Pessoa termina pasando de Santa Fe a Córdoba, donde habría sido llevado por su padrastro.
fallecía su madre, de haber quedado a cargo de aquel. Esto explicaría no solamente por qué Pessoa por qué se traslada desde Santa Fe a Córdoba, sino además por qué específicamente a Río Segundo, lugar en donde Juan Ordóñez tenía una estancia bastante grande y poblada con muchos animales. En 1702, José de Pessoa se concentra en matrimonio con doña Antonia de las Casas y Ferreira, cuyo recibo de dote ya mencioné, que fue una de las claves para la investigación genealógica. La partida de matrimonio no se conserva, así que lo más probable es que haya sido que el matrimonio se haya llevado a cabo en Río Segundo. A partir de este momento, esta pareja, José de Pessoa y doña Antonia de las Casas, permanecen en la zona del campo, en zona de Río Segundo, y en 1724 Pessoa le compra a su suegra una estancia en Río Segundo, la cual va a dedicar el resto de su vida a trabajar. Ellos debieron tener varios hijos, lamentablemente solamente he podido demostrar uno, si bien hay otros que es probable que también lo sean por el apellido, no lo tengo demostrado. La única que he podido demostrar es mi ancestra, doña Josefa Pessoa, a quien mencioné en un comienzo. Aparece como Doña María o María Josefa Pessoa, que nace alrededor de 1708 en Río Segundo, y se casó alrededor de 1725 con Juan Gaete. Gente de campo, permanecen toda su vida en esta región, vivieron en la estancia que era de la familia, la cual deben haber heredado y trabajado, y en el censo de 1778 todavía los encuentro con vida. Para entonces ya eran personas de avanzada edad. En el caso de Gaete tenía para ese momento 90 años. Él fallece ese mismo año, mientras que ella fallece a comienzos de la década de 1780. A partir de acá ellos tienen, como mencioné al principio de la presentación, acá hay mucha información ya de sus hijos, no voy a profundizar en eso, estaríamos horas hablando. Lo importante es que tuvieron muchos, 6, todos se casaron, todos tuvieron hijos a su vez, y de varios de ellos tengo constancia de que tienen descendencia hasta la actualidad. En particular, la hija número 3, Mercedes Gaete, es quien es mi ancestra. Y bueno, hasta aquí la presentación que les traje hoy. Tengo que decir, que como toda investigación genealógica no está terminada. De hecho, mencioné muchísimos datos que todavía faltan, y como siempre sucede, cada dato que uno encuentra desbloquea nuevas preguntas, nuevas dudas, así que estos trabajos, en la realidad nunca se terminan. Esto ha sido como una especie de avance de investigación. Excelente, Sebastián, te felicito por la investigación. Muchas gracias. Muy, muy clara y muy interesante. Espero no haber ido muy rápido. No, estuvo bien. Aparte, si no me equivoco, es la primera vez que en las conferencias de la escuela se presenta un trabajo de reconstrucción genealógica, Sí. de forma puntual. Bueno, damos, Analia, paso al espacio para preguntas. Sí. Bien. Marcelo, vamos a ir por orden. Se pide la palabra levantando la mano. Sí, Marcelo. ¿Qué tal? Buen día. Siempre es un placer escucharlo a Sebastián. Y no te prives, Sebastián, de contarnos todos los detalles. No, hay tiempo. Escuchamos muchas cosas y que para mí, sí, me gusta cuando vas reconstruyendo, porque siempre digo, te lo dije a vos cada vez que venía a nuestras jornadas de Catamarca, que más allá del producto final, la conclusión, me interesa la reconstrucción, porque lo metodológico también nos sirve a todos para decir, mira dónde buscaste esta cuestión de la deuda y ese documento que vos decís, bueno, esto ¿por qué podría servir? Ahí tenés un tema fantástico, ¿no? Las estrategias matrimoniales y cómo se va armando la familia. Bueno, te felicito, y solamente mientras te escuchaba, yo espiaba mi base de datos donde recordaba que había Pessoa, y
y tengo cargado, porque seguramente lo he tomado de algún lado sin fundamento, pero que de una línea, de una hermana de de tu Josefa, de María, vienen los Juárez Selman. Eso no sé si vos lo viste o después lo podrás ver, pero posiblemente sea así. Felicitaciones, Seba. Muchas gracias, Marcelo. Y bueno, gracias por el dato, después te lo voy a pedir. Sí, Porque bueno, yo ahí tengo varios candidatos a hijos, o hermanos de Josefa, pero no tengo demostrados fehacientemente de que sean realmente otros mira, hijos. yo siempre, en mi base es como mi gran borrador, digamos. Lo tengo cargado y luego cuando tengo que publicar o trabajarlo, lo voy afinando y ajustando. Excelente. Pero me gusta, y ahí con el tema de Gaete, Gijena, como que se repiten los apellidos nuevamente. Pero bueno, a tu disposición y felicitaciones. Muy lindo tu trabajo. Bueno, el orden va a ser Vilma, Dalmacio y luego Edgardo. Vilma. Bueno, Sebas, muchas gracias por este trabajo. Sobre todo, bueno, me interesaba por la parte portuguesa, porque, bueno, tengo un ancestro que me cuesta mucho saber más allá, de una vez que llegó acá a América, qué había más allá. No consigo mucha información y en realidad me gustaría ver como que en qué documento o dónde pudiste llegar a ver que Antonio era soldado y que venía en ese barco. Todo eso, él lo menciona cuando él va a casarse y hace su expediente matrimonial. Él menciona ser cabo de escuadra bajo el mando del capitán, ¿cómo era? Manuel Galván. Y los testigos también cuentan lo mismo. Dicen, bueno, yo fui, cada testigo dice cuál fue su cargo, por así decirlo, y cómo fue su participación, cómo fue el itinerario que fueron haciendo desde Lisboa hasta Santa Fe. Eso que demostraba su soltería, digamos, que demostraban su soltería. Exactamente. Sí, son documentos sumamente valiosos para genealogía. Y en esos documentos generalmente no se ponían que era hijo de, porque vos dijiste que te faltan los padres. En realidad sí, la mayoría dicen quiénes son sus padres, dicen de dónde son, dónde estuvieron y quiénes son sus padres. Y si eran viudos, algo que también a veces que había que demostrar, lo decían. Pero lamentablemente en este caso él arranca la información diciendo yo soy tal y vengo a esto. Bueno. No dicen, no lo aclaran. Bueno, muchas gracias, Seba. Bueno, antes de continuar dando la palabra, quiero leer para que no se acumulen luego las felicitaciones en el chat. Sonia Sincich, Ana de María, Juan Ángel Soria, Cano, Josefina Acuña, Cristian Basso, Mica Combina, Daniel Rodríguez Drago, felicitan al expositor. Dalmacio. Está muteado. Dalmacio tiene que habilitar su micrófono. Mientras Gerardo preguntó... Te felicito por la disertación que estás dando. Mira, yo te comento para que también soy pariente de los Sotomayor. Y vengo también de mi familia de los Díaz de la Torre, algunos que eran Díaz, otros Torres, eso es así, de la Cruz. Tengo toda mi familia ahí, la Cruz, y los López también de la Cruz. Ahí tengo a Roque Ortiz del Peso, que nació en 1700 y falleció en 1783 en Merlo, San Luis. El Peso me causa medio raro que no sea Pessoa. En realidad, es de Córdoba. Bueno, pues siempre puede haber excepciones, pero en general el apellido del Peso en Córdoba está presente desde comienzo del siglo XVII incluso, sí. De varias formas, y es típicamente español. En cambio, en este caso, Pessoa, que es portugués, tiene su origen en la palabra persona, en portugués, que se escribe Pessoa con doble S. Ah, bien. Sí, entiendo que tiene dos orígenes diferentes. Ah, bien. Y después tengo una tatarabuela Cabral, que no tendrá nada que ver con él, porque son portugueses también.
de la Cruz, pero no, lo que sí tengo claro que somos parientes a través de los Sotomayor. Mira qué bueno. Eso sí. Bueno, es una pregunta de lo del peso, que me parecía raro del peso, porque lo estoy investigando también a este señor, que es el tatarabuelo de ¿cómo se llama? De José Lucas Ortiz, que fue uno de los primeros gobernadores de San Luis. Por eso lo estoy estudiando. Y también es tatarabuelo de José Santos Ortiz, también que fue gobernador de San Luis. Por eso lo estoy estudiando, que vienen de esa línea. Bueno, esa era la pregunta del peso, que me parecía raro del peso, que no sea pesado, me decía que lo tenía bien estudiado, parece. Bueno. Claro, hay publicaciones, Dalmacio, hay publicaciones en Córdoba de genealogistas cordobeses. Le invitamos a entrar a la página y ver en los listados de nuestras publicaciones, ahí va a encontrar la información. Bueno, gracias. No, por gracias. Yo quería agregar que Gerardo Flores preguntó si la información matrimonial está en Santa Fe. Sí, están en el archivo del Arzobispado de Santa Fe, pero también están digitalizadas por FamilySearch, así que se pueden consultar a través de su página. Están digitalizadas. No sé si puedo preguntar algo, Javier. Sí, vamos a dar prioridad al orden que habíamos establecido. Después de Edgardo, ha levantado la mano Marcelo y luego Gerardo. Gracias, Javier. Bueno, Seba, está de más, como siempre, muy brillante, muy linda tu conferencia, tu charla, datos hermosos, pero Gracias. hay algún detalle que me fijé, que la mayoría de las veces terminas en Río Segundo. Sí, hablando de Río Segundo. En Río Segundo tengo la mayoría de mis parientes son por parte de mi padre, una tía, ¿no es cierto? Por lo que yo me gustaría en algún momento dado conversar con vos para hablar sobre el tema, ¿no? Sí, por supuesto. Así que bueno, muchísimas gracias por todo lo que hablaste y por todo lo que aportaste. Gracias. Gracias, Edgardo. Marcelo. Gracias. Gracias, y esta es mi última intervención, yo por hacerlo apurado y no gastar tiempo de ustedes. Gracias a la pregunta de Vilma, había anotado acá rapidito los expedientes de soltería y los expedientes matrimoniales que brindan esa información. Me gustó la pregunta de Vilma, descontaba que de ahí había sacado esa información. Yo estoy haciendo algo parecido, pero para el siglo XIX, mostrando una sociedad en guerra, como la del siglo XIX, a través de lo que ellos van contando. Y conocí a tal en el escuadrón tanto, y en el ejército de Montevideo pasamos a Córdoba y después a Catamarca, y es una fuente riquísima, ¿no? Los expedientes matrimoniales tienen que estrujarlo así, no solamente ver quiénes son, porque justo no trae quién es la afiliación, que yo también me preguntaba eso, un expediente que justo que puede pasar. Sebastián, ¿cuáles había notado acá también? De los Ávila Sotomayor, ¿lograste vincularlos con la familia conocida? ¿Vienen por ahí? Que seguramente sí. Todavía no pude investigar demasiado a la familia sería Ana de Sanabria, su familia. Sí tengo el libro de Calvo de las familias de Santa Fe, un libro, una muy buena fuente para esa época. Sí, señor. Bueno, él habla de la familia de Manuel de Sanabria y su esposa Ávila de Sotomayor, y respecto a ella hay una pequeña contradicción. Ella, en este libro, el autor redacta que su madre, por así decirlo, en realidad, dice haber criado a esta señora, pero no dice que sea su hija. En cambio, Ávila Sotomayor, la señorita esta, en su propio testamento sí dice ser hija legítima de la señora Ávila Sotomayor. Entonces, interesante. No sé si se entiende, pero no está del todo comprobado seguro de que sean de los Ávila Sotomayor, sino que a lo mejor es solamente una hija de crianza, una hija adoptiva. Que no es un dato, o una hija natural. Que no es un dato menor, ¿no? Para seguir la vinculación.
Y re interesante, sí. Claro, claro. Seba, la última, que esta sería como una opinión personal, te pido una opinión personal. Vos cuando mencionás el uso del apellido, que una persona a lo largo de su vida puede ser mencionada, personalmente creo que mucho más tiene que ver cómo se la menciona a cómo se identifica la persona. ¿Vos qué pensás en eso? Porque vos bien dijiste, uso la firma, cómo firmaba una persona, que también hemos encontrado personas que firman de distinta manera, 2 o 3 veces de distinta manera. ¿Qué pensás vos? ¿Más es el reconocimiento del otro hacia esa persona o cómo esa persona se identifica en distintos momentos de su vida? Qué buena pregunta. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Debe, en muchas situaciones, como quien escribía, él conocía a la persona y le ponía el apellido dependiendo de, no sé, Exacto. Sí, le ponía un apellido. Como se la Porque conoce a la conocía, abuela. como la conocía él, como la conocía quien escribía, y si no sabía mucho, a lo mejor, como se conocía la familia. Exacto. Entonces se formaban variantes. Pero también creo que hay veces en las que la misma persona cambiaba su nombre. Por ejemplo, lo he notado no solo en las firmas, lamentablemente no mucha gente firmaba y en las mujeres todavía más raro, pero, por ejemplo, en los testamentos codicilios hay veces que se nombran de formas diferentes y, Exacto. o bueno, en un expediente matrimonial dicen, a veces, viste que hay muchos que están iniciados por una carta escrita por el mismo novio, y él se menciona de una forma determinada, que a veces no es la misma con la que a continuación el cura lo nombra. Sí, Entonces me parece que es una mezcla de las dos cosas, de cómo se autoidentificaban y cómo el resto los veía, cómo los conocían. Podríamos armar una Es re mesa, interesante. un panel mostrando casos puntuales para que eso quede claro o no, porque a veces pareciera que se nombra como caprichosamente o se identifica, y en esto pienso en Pablo Pérez, que le hace mucho hincapié en la identificación y cómo la persona se reconoce y cómo la reconoce, ¿no? Me parece que ese es un tema muy interesante porque tiene que ver también, el cura conocía mucho más a la familia de la abuela materna y le ponía el apellido y estaba bien. Tal cual. Interesantísimo. Muchas gracias y me llamo a silencio. Bien, Gerardo y luego Gerardo Edgardo. Gerardo. Bueno, si yo quería preguntar no más bien a Sebastián únicamente, dejarlo descansar un poquito, sino a todos los demás que están acá en la sala. Eh, He visto en muchos casos lo que decía Marcelo del hecho de que la información matrimonial nos da mucha información cuando vemos los testigos. Como todo extranjero tiene que demostrar su soltería, entonces los testigos son los que aportan información de color que realmente en muchos casos es muy interesante. Con respecto a la colonia del Sacramento, vos estás hablando acá de la primera época de la colonia del Sacramento. La colonia del Sacramento va a ir pasando de mano en mano, de portugueses a españoles muchas veces. Vamos a tener muchos enfrentamientos con ellos, hasta la llegada del virrey Ceballos, que ahí se forma el Virreinato del Río de la Plata. Y bueno, y ahí lamentablemente nosotros ganamos como siempre, llegamos casi a la puerta de Río de Janeiro, y después en España, cuando hacen las capitulaciones, cambian con Portugal unas islas y le dan a Portugal la parte esta sur de Brasil. Pero entre todas esas batallas siempre ha habido lo mismo que ha pasado acá con Tupesoa. En Catamarca hay un grupo grande de portugueses que han sido estudiados ya, que se radican en Catamarca, y más o menos el camino que siguen es más o menos parecido. Van a Santa Fe a Córdoba, Córdoba a Catamarca, o directamente de Buenos Aires pasan a Córdoba y algunos a Catamarca, incluso hay un par en Tucumán también. Pues yo quisiera saber si en Córdoba existe algún trabajo sobre estos portugueses instalados en la ciudad de Córdoba que venían como prisioneros, porque esto ocurrió varias veces, no ocurrió solamente esta vez. No sé si hay más datos de eso, si alguien me puede contar. Que yo conozca puntualmente de portugueses que hayan sido apresados y enviados a Córdoba, no sé si existe algo de eso. Sí hay un trabajo de extranjeros en general, que incluye a los portugueses, que vinieron a Córdoba en esa época,
desde la fundación, o sea, desde 1573 hasta 1700, que es de Eduardo Gould. Se llama El trasiego humano, algo así, El trasiego humano y algo más. Que es de Eduardo Gould y Héctor Lobos, Lobos. Héctor Lobos. Que es un muy buen libro, bastante largo, y tiene una lista bastante extensa al final de todos los que pudieron identificar que emigraron hacia Córdoba. Es un libro muy interesante. Bueno, gracias, muy interesante también. Muy interesante también el tema de estudiar esto. Mira. Ahí Javier lo está mostrando. No lo alejes, aléjalo un poco más. El trasiego humano del viejo al nuevo mundo. Así se llama. Excelente ese libro. Bien. Bien, me da lo que necesito, evidentemente. ¿Puedo hablar? Hay que decir, ¿no?, que es siglos XVI y XVII el periodo. Claro, no llega al final de cuando se comienza el Río de la Plata y ya terminamos con Colonia del Sacramento. No, hasta 1700 nomás. Ese libro, perdón, ¿no? ¿Ese libro se consigue en alguna librería o no? En internet, Dalmacio. Gracias. Sí, es publicado por la Academia Nacional de la Historia. No sé si todavía estará a la venta. Si lo pueden poner en el chat después para que lo busquemos. El nombre. En Mercado Libre lo van a encontrar, sí. No, pero que pongas en el chat el nombre. Sí, sí. ¿Puedo hablar? Sí, Edgardo. Bueno, mira, Seba, la verdad es que cuando yo vi que había dado esta charla en la academia, honestamente me entristecí bastante y no me lo perdoné, pero como la has dado por ahora, estoy muy contento de haberla recuperado. Y con respecto al libro que mostró Javier, quisiera que me lo pongan, porque lo voy a conseguir por Mercado Libre seguramente, que lo pongan ahí exactamente. Entonces, y gracias por todo. Gracias, Edgardo. Gracias, Edgardo. Hay que decir también que Marisa Ring, Alicia Sosa, la señora Olsen, Ramón Antonio Ogas, Alejandro Alvarado, felicitan a Sebastián. Sí. Muchas gracias a todos. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Bien. Por mi parte, solo felicitaciones porque es una investigación fantástica, Seba. Ya, como siempre, nos sorprendes. Así que bueno, felicitaciones. Gracias, Alicia. Bueno, sí. Muchas gracias, Seba. Un trabajo donde, claro, la importancia del contexto histórico para insulinar al personaje en un momento determinado y en un tiempo, en un espacio. Que muchas veces en los trabajos tradicionales de genealogía falta. No lo digo como una crítica destructiva, que exige un conocimiento, una investigación que a veces excede nuestras capacidades o nuestra posibilidad en tiempo de investigación, pero ayuda y a hacer que esos trabajos merezcan un comentario mejor. Exacto. Seba, la última. Así es. El primer profesor se casa con doña Ana de Sanabria, era doña, ¿no? Ana de Sanabria, sí. Y luego el endonamiento va a seguir por líneas femeninas. Sí, eso sí. Que reproduce la lógica de varias familias, ¿no? Del siglo XVII. Exactamente. Sí, en cambio los hombres ninguno. Buenísimo, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, gracias a todos. La verdad que una linda experiencia haber participado de estas actividades. Excelente, Sebastián. Bueno, gracias, Sebastián. Allí en el chat está el nombre del libro
la editorial es la Academia Nacional de la Historia. Y después el libro de Sebastián, así sea más concreto. En algún momento se puede publicar. Claro que sí. Muy bien. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, Hasta la próxima. muy bien. Gracias. Hasta la próxima. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Gracias. Saludos. Gracias, Analia, Sebastián. Gracias. Analia, Y a todos los tendríamos a todos fue una buena convocatoria. Analia, Satisfecho. tendríamos que difundir la próxima. Sí, la próxima charla es de Antonio Ogaz. Ahora, Ogas. perdón, siempre le digo Antonio. Ogaz. Antonio Ogaz, que va a ser el 27 de junio, y el título, ya les digo porque no lo recuerdo. Matrículas y padrones. Matrículas y padrones, que es un tema que últimamente ha estado circulando bastante, así que va a ser muy interesante para Sí. que Ramón Antonio Ogaz nos explique. Va a ser el 27 de junio, sábado también a las 10:30, como siempre. Bien. Excelente. Otra fuente genealógica re importante. Sí, sí. Sí. Es muy interesante estas charlas de fuentes genealógicas porque por ahí mucha gente no las conoce y poder aprender de eso es un recurso más para darle más el contexto histórico además a los personajes que investigamos. Son muy importantes. Perdón, Antonio, ¿cuánto es? Ogas. Ogaz, como se Ogaz. escribe sin H. Gracias. Ramón Antonio Ogaz. Muy bien, muchas gracias. No te vayas, Sebastián. Saludamos a todos. Agradecemos, como dijo Analia. Ahí, Sonia, que me quiere preguntar algo. Estás muteada, Sonia. Sí, bueno, no, yo tenía una duda acerca de las cartas de dote o recibos de dote. ¿Se buscan en los registros notariales o sí? Sí, tienen que estar protocolizadas, se hacían ante escribano, así que esta que yo mencioné está en el registro de Córdoba. Sí. Ah, bien. A veces, en algunos casos, hay algunos que están copiadas en sucesiones, a veces hay copias pero siempre el original tiene que estar en el registro. Perfecto. En el protocolo notarial. Perfecto, gracias, Eva. De nada.